Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el embajador Miguel Díaz Reynoso. El embajador tiene una larga trayectoria en la diplomacia mexicana, es director del área para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores y es también el próximo embajador mexicano en Cuba. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Agradezco mucho esta invitación. Es un honor estar en tu programa y en Telesur. Embajador, 25 años después regresas a donde comenzaste tu carrera diplomática, a Cuba. Dice el tango que 20 años no es nada y 25 tampoco. Así que me da muchísimo gusto que tenga la suerte, el privilegio, el honor de volver a Cuba, ahora como embajador, al lugar donde empecé. Yo empecé esta larga carrera, este periplo por toda América Latina, que ha sido la zona donde me he desarrollado. La empecé en Cuba. La empecé en Cuba siendo un joven ilusionado de trabajar, de servir a México en Cuba. Como agregado cultural, agregado de cooperación. Me tocó vivir durante 6 años, Luis, 6 años interesantes. El periodo especial cubano. Pleno periodo especial, en donde yo vi desarrollarse la imaginación cubana de los artistas, de todos los amigos, para resistir, pero reinventarse. No va a acabar aquí la vida, hay que reinventarla. Y esa es una gran lección para mí en lo personal y para muchos que nos tocó vivir ese periodo tan difícil, pero al mismo tiempo de tantos retos. Y a mí me parece que fue un aprendizaje. Y ahora regresas en un momento complejo con todas las presiones estadounidenses en contra de la isla. ¿Cómo no? Vuelvo a una Cuba distinta, no hay duda, es otra Cuba. Pero también es otro México, es otra la región latinoamericana, es otra la región del Caribe. Y me parece también interesante venir a ir a Cuba en este nuevo reto. ¿Qué hacemos con lo que hemos sido durante estos años, con lo que hemos logrado construir? Hay avances enormes. Yo voy muy ilusionado para reencontrarme con la Cuba que dejé hace ya 25 años. Una Cuba muy vital, artísticamente, culturalmente, y con muchos vínculos y nexos con México, ¿no? Cómo no, a mí me tocó estar en la construcción de las propuestas de México para los grandes eventos culturales de hace 25 años y descubrir junto con los artistas mexicanos, con los cubanos, cómo se podía seguir haciendo arte con poco, con imaginación, cómo recuperar lo que nos da la naturaleza para hacer un evento artístico, obra plástica, los performances, todo aquello que empezaba en esa época en México, en Cuba, me pareció que era una muestra de la vitalidad de la cultura. Eso no se acaba, me decían los artistas, los cubanos, esto va a seguir. Y hemos visto cómo ha seguido y cómo se ha multiplicado. En tu trabajo diplomático has seguido teniendo relación con la isla, sin ir más lejos. Hace casi 2 años, cuando fue el gran temblor en México que causó tanto daño en la región del Istmo, vino una brigada de médicos cubanos a atender a la población mexicana damnificada. ¿Y tú estuviste ahí con ellos? No, en mi tarea en la Dirección para América Latina, soy el responsable, antes de irme a Cuba todavía soy responsable de Cuba, atiendo el tema de Cuba y me correspondió ir, fue un honor, junto con el embajador Pedro Núñez, a Juchitán, que es a donde llegaron 2 aviones de Cubana con la brigada con 40 médicos cubanos para darle ayuda al pueblo de Juchitán, a Oaxaca, en una situación en donde hubo un derrumbe terrible de la población, casas, instituciones públicas, y llegando la brigada, que estuvimos ahí para recibirlos con el secretario de Salud, seguía temblando. Nos quedamos 2 o 3 noches todavía preparando las condiciones para que se instalara la brigada. Seguía temblando y fue fantástica la recepción de la población. Cuba siempre ha estado, como sabemos, muy cerca de México. Se le quiere a Cuba y la recepción a los médicos fue fantástica. Inmediatamente montaron las carpas con autosuficiencia. Y ese es un modelo de trabajo de solidaridad. No van a pedir para poderse instalar. Llevan todo, llevan hasta su propia agua.
para poder montar sus carpas y empezaron a hacer operaciones de todo tipo. Fue una muy buena señal de amistad, de solidaridad de Cuba a México. La medicina está en el corazón de las relaciones entre los dos países. ¿Cómo no? Estudiantes mexicanos que van allí a la Escuela Latinoamericana de Medicina, médicos cubanos que vienen, medicinas que son muy importantes. ¿Tú ves esto como un terreno de colaboración? Por supuesto, ya lo hay y seguramente se puede incrementar en esta etapa, en esta nueva administración. Mira, yo creo que tenemos mucho que recibir de Cuba. Tenemos también mucho que dar en materia de cooperación, pero si hay algo que hay que señalar es todo lo que Cuba nos puede dar en materia de salud. Estamos hablando de los médicos, de su experiencia, de su concepción, de su manera de trabajo. Puede México aprender mucho de ese modelo del médico de la comunidad. La visión que es distinta de un médico al servicio de la comunidad. Pero también tenemos una enorme posibilidad de ganar con los productos médicos cubanos. Todo el tema de la biotecnología, todos los temas de estos nuevos productos que están salvando vidas. El Everpro, que es uno de los mejores ejemplos, es emblemático. Claro. Hombre, salva a muchas personas de la amputación. Y es un medicamento cubano que está al alcance de los mexicanos. Ojalá pudiéramos avanzar más, no nada más en su distribución, sino incluso en modelos conjuntos de producción de medicamentos México y Cuba. Yo creo que ahí tenemos un reto que las autoridades de la parte de salud nos podrán orientar por dónde podemos avanzar. Vas en un momento difícil, decíamos, cuando Estados Unidos, la administración de Trump, está apretando las relaciones con Cuba y donde está llamando a intensificar el bloqueo. ¿Qué puede hacer México en esa situación? Bueno, en primer lugar, ha sido clara la posición de México. Un rechazo absoluto al bloqueo y un rechazo en esta coyuntura reciente a la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. En todos los espacios multilaterales, diplomáticos, México seguirá denunciando, negando, criticando la medida unilateral, ilegal, de la administración de los Estados Unidos. Eso lo hicimos incluso en el Senado en la reciente comparecencia. La posición de México es muy clara. No a ese tipo de decisiones unilaterales. Pero en la práctica estamos muy cerca de las empresas mexicanas para que estemos comunicados y estemos atentos para prevenir cualquier situación que se pudiera eventualmente dar. Hasta ahora no ha habido todavía necesidad, pero el área jurídica de la Cancillería, la Secretaría de Economía, estamos listos junto con la Embajada para poderle dar seguimiento, sobre todo cuando estamos impulsando que la empresa mexicana, la pyme, la mediana, la grande, se animen a ir hacia Cuba. Hombre, Luis, es una posibilidad enorme que en esta nueva situación México esté más cerca. La historia, la geografía nos han acompañado. Geográficamente es muchísima mejor opción llevar productos del Golfo, de la península, de la misma capital, hacia Cuba, que muchos productos que vemos en los supermercados, en el mercado cubano, que vienen de Oriente, China, por ejemplo. China, por ejemplo. Entonces, uno sale de la tienda pensando, ¿cuánto me costaría esto si hubiera venido de México? En esa tarea estamos. Esta colaboración podrá profundizarse, por ejemplo, también en el terreno educativo. ¿Cómo no? Yo creo que hay grandes posibilidades de aprendizaje, de modelos y del expertise, de la alta calificación que tiene la educación en Cuba. Y también de aquí para allá tenemos seguridad de que podremos ayudar actualizando el modelo económico, hombre, con bibliografía. Cuando en mi primera vida cubana, hace 25 años, conseguíamos donaciones del Fondo de Cultura, de la UNAM, del siglo XXI, que los llevábamos a Cuba, sobre todo libros de economía del Fondo de Cultura. Yo me acuerdo las reuniones con los maestros en las universidades, en el interior, en La Habana, en donde nos decían, estos son los libros que nos hacen mucha falta para poder ajustarnos a un nuevo mercado. Estoy hablando de hace 25 años y hoy sigue siendo necesaria la actualización y ahí donde puede también México colaborar en materia de educación, de formación de capacidades. Hay una acusación reiterada de ciertos gobiernos hacia el gobierno cubano de que es un factor disruptivo en América Latina.
¿México comparte esa posición? De ninguna manera. Primero, México y Cuba tenemos una relación histórica de años. No podemos pensar jamás que la relación con Cuba pueda irrumpir, pueda distorsionar. Al contrario, Cuba ha sido muy fiel a los valores de paz, de solidaridad, de cohesión en América Latina, y tenemos que reconocer esa aportación cubana en la cultura, en la academia, hombre, en las ciencias. Yo creo que hay que reconocer que hay mentes, hay pensamiento, hay momentos en donde coyunturalmente, esperamos, se vean estas críticas, pero pensamos que serán la realidad, serán los argumentos, será el mismo día a día que demuestre que están equivocados. México y Cuba vamos a seguir fortaleciendo nuestra unidad. Nuestra historia nos lo ha marcado hace muchos años. Embajador, ¿tiene la impresión de que la situación migratoria se ha agravado entre los dos países, que ha crecido la migración cubana que viene desde Nicaragua y se han creado incidentes fronterizos, por ejemplo, en Tapachula? ¿Hacia dónde va estos flujos migratorios y esta relación? Buen punto, Luis. Te agradezco que pongas el tema en la mesa. Tenemos que ser muy conscientes de que hay coyunturas, hay tiempos, hay momentos, que esto no ha sido permanente. Yo estaba en Nicaragua, yo era embajador de México en Nicaragua en el 16, no hace mucho. En el 16 hubo una crisis que habría que recordar para hablar de la que está pasando ahora. Empezaron a acumularse ciudadanos cubanos en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, 1,000, 3,000, 5,000, llegaron a 8,000. ¿Cuál fue la solución que en ese momento tomamos junto con la decisión de otros países, incluido Nicaragua? Sacarlos por arriba, por Liberia, volaron hacia El Salvador, luego hacia Guatemala, luego hacia México, hasta que volaban ya directamente a la frontera. En esa época se esperaba que pudieran pasar hacia los Estados Unidos llegando a la frontera. Se resolvió esa crisis. ¿Por qué? Porque hubo consenso, hubo acuerdo. Esta nueva situación, este nuevo flujo de migrantes cubanos hacia México tiene dos vías. ¿Podemos hacer una pequeña pausa? Sí, hombre, por favor. Nos quedamos en las dos vías y ustedes, amigos, amigas, no se despeguen de su pantalla. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando con el embajador Miguel Díaz Reynoso. Él es el director para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el próximo embajador mexicano en Cuba. Embajador, antes de irnos a la pausa, nos estabas explicando la naturaleza de estos flujos migratorios que hay entre Cuba y México. Como hubo una primera etapa que se paró, digamos, y que el ciclo que estamos viviendo hoy forma parte de estos ciclos naturales. Nos decías, tiene dos características y ahí te interrumpí. Muchas gracias, Luis. Continuamos con esta idea. Primero, la primera experiencia a la que me referí, que fue en el 16, en el 2016, que no hace mucho, lo primero que habría que decir es que se resolvió. No quedaron varados, no hubo lamentables pérdidas, no, se resolvió. Y ahora hubo un tiempo después de tranquilidad, de flujos normales, y vuelve a aparecer esta vía que no es necesariamente la normal, que es una migración irregular. Se está dando por Guyana, se está dando por Panamá, se está dando por Nicaragua. Vuelos muchos diarios ya, a Panamá por supuesto, a Nicaragua también, que traen a muchos ciudadanos cubanos a la compra, que está muy bien. Ojalá también vengan a comprar a México de manera organizada, porque hay una efervescencia, como sabemos, por los cuentapropistas, los artesanos, que necesitan materia prima. Qué bueno que se venga a comprar a México, a Nicaragua, a Panamá, y muchos de ellos regresan, pero otros no, porque vienen con la aspiración de seguir el camino hacia el norte, hacia México. ¿Por qué vienen por esa vía? Estados Unidos cerró
la posibilidad de hacer este trámite legal, ordenado en La Habana. Canadá está anunciando que también cierra. La opción es México. Y entonces quien quiera hacer un trámite formal, legal, pues tiene que venir a México. Y hay dos vías. La vía de solicitud del pasaporte, de la visa, con su pasaporte, que no es fácil, pero esperamos que se pueda arreglar. Ahí hay un tema que es también urgente, arreglar el procedimiento para la solicitud de visa y que sea, hombre, muchísimo más democrático, que sea accesible para todos y que sea real. Y el camino por la vía formal, por avión, con su visa, ha ido creciendo. Hemos tenido un enorme crecimiento de flujo de ciudadanos cubanos que viajan con su pasaporte y su visa a México y aquí o hacen trámite para los Estados Unidos o se quedan o regresan, pero vienen de la vía, por la vía normal. La otra vía, que es la irregular, hombre, está enfrentando una gran cantidad de retos, de dificultades. Vienen y entran este largo viacrucis. No hay otra palabra, Luis, es un viacrucis. Sumarse a caravanas, sumarse a este periplo también muy peligroso, riesgoso, en donde muchos centroamericanos, ahora se suman africanos y haitianos, vienen en este penoso recorrido hasta la frontera con México. Y hay sí una apertura, hay una nueva política migratoria de México, no hay duda. No podemos negar que ha habido una nueva visión de la migración con rostro humano, entendiendo las causas de la migración. Sobre todo estamos hablando de quienes huyen de la pobreza y la violencia en Centroamérica. Estamos hablando de quienes tienen necesidad de salir porque la mara, la violencia, el crimen organizado no les deja vivir, o la sequía, el tema del cambio climático, etcétera. En el caso de los ciudadanos cubanos estamos viendo otro tipo de migrante, que tiene muchas veces recursos, porque logró con la nueva modificación de la legislación en Cuba vender propiedades y entonces tiene recursos para iniciar un camino muy riesgoso, muy peligroso, intentando llegar a los Estados Unidos. La atracción sigue siendo muy fuerte. La gráfica es evidente. El sueño americano. El sueño americano. El sueldo mínimo en Estados Unidos frente a los sueldos que tenemos en todos los países, incluido México. Es enorme el foco de atracción. Sobre todo esta contradicción, le hemos hablado con las autoridades cubanas, esta contradicción de no al migrante, pero al mismo tiempo al cubano, yo le doy un espacio, yo le doy un tratamiento. El ajuste cubano todavía existe, subsiste. Y entonces, ante esa realidad, ¿qué estamos haciendo? Conversando con toda franqueza, amistad, cooperación con las autoridades cubanas para ver de qué manera podemos también intentar ordenar, regular y sobre todo prevenir. A mí me da mucho gusto, yo aprovecho este espacio para saludar, felicitar a Cuba por los mensajes que están transmitiéndose por la televisión cubana, donde son los mismos migrantes retornados los que están dando la noticia, la nota, el reportaje, en donde dicen, y me parece importante subrayarlo, no lo hagan, yo lo hice por necesidad, pero no lo volvería a hacer, lo que tuve que sufrir. Una señora mayor dice muy emocionada, en México no es como Cuba, que está plano. Hay que subir entre marañas, entre zarzales, bajar. Es muy penoso ese viaje. Yo no lo vuelvo a hacer. Y es el mejor mensaje para que se pueda disuadir a quienes tienen la esperanza de que va a ser fácil. Y quien se va hasta el sur, hasta Guyana o más abajo, para empezar este largo periplo, es realmente un riesgo. Sobre todo si hay mujeres, si hay niños, realmente es un riesgo. Todo eso lo hemos hablado con mucha franqueza y estamos seguros de que pronto habrá mejores cifras del proceso. Invitamos a todos a que vayan por la vía de la migración normal, regular. Eso es lo que generalmente ha hecho que las crisis bajen y que no tengamos esta pena, sobre todo para el migrante que no sabe a lo que se expone, ¿no? Embajador, una de tus primeras experiencias en Cuba fue el mundo de la cultura. ¿Cómo no? Que es un terreno de relación riquísimo entre los dos países. Uno puede ver en Cuba
las películas mexicanas, la música mexicana como parte del imaginario popular, y al revés, la música cubana, los pintores cubanos, la literatura cubana tiene una gran receptividad en México. ¿Hay planes para intensificar este intercambio cultural? Cómo no, yo te agradezco también este tema. El flujo cultural es enorme, ha sido enorme, no se ha parado. Podrán pasar cualquier cosa y sigue este flujo de artistas, de académicos. Y estamos muy ilusionados en que ahora profundicemos ese intercambio. Tenemos la nueva etapa que no existía hace 25 años cuando estuve por allá, que es lo digital. El mundo de lo digital nos abre una enorme posibilidad de intercambio, y no nada más de cine clásico, ya mejorada la imagen y la calidad, que también por ahí van las propuestas, sino también lo nuevo. ¿Qué ha pasado con la música, con el cine y con los nuevos artistas? Hay jóvenes cubanos, me consta, que están ávidos, necesitados de saber qué se está haciendo. Yo creo que tenemos muchas posibilidades de intercambios, de artistas allá y de artistas cubanos acá, en donde se conviva con las comunidades culturales de ambos países. Muy ilusionados en que la enorme gama del radio de Cuba, que es enorme, y que quieren tanto a México. En mi época identifiqué 40 estaciones de radio que en toda la isla tenían una barra mexicana. 40. 40. Mañanitas mexicanas, Despertar Ranchero, Así es Jalisco. Imagínate toda la gama de programas en donde tenemos ya ganada una red vinculada a México. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hombre, llevar nuevos contenidos. Llevar no nada más la música, sino también la posibilidad de llevar un mensaje cultural de México, lectura de autores mexicanos. Tenemos ahora con la UNAM y con muchas otras instituciones grabaciones fantásticas de autores mexicanos. Imaginémonos que en la radio podamos no nada más oír nueva música mexicana, la vieja música, pero también la nueva música, pero también conocer por dónde anda la narrativa mexicana a partir de la radio. Todo ese tipo de cosas, de usar lo digital, nos abre un enorme entusiasmo. Llevar señales desde el Auditorio Nacional de México hacia Cuba con satélite también es lo que nos facilita la tecnología. Estamos muy ilusionados, Luis, en que todo este mundo de lo digital nos permita actualizar mucho la imagen de México, que siempre ha sido querida, pero queremos llevar la imagen de lo nuevo que se está haciendo en México. Y eso espero que lo podamos tener ya muy pronto. Se van a cumplir los 500 años de La Habana. ¿Cómo no? Un acontecimiento latinoamericano. ¿Se piensa hacer algo al respecto? ¿Cómo no? Buena pregunta. La preocupación de México es cómo está presente durante todo el año de los 500 años de La Habana, cómo la Ciudad de México además se significa y hace presencia en La Habana. Pero, Luis, es la oportunidad también de hablar de los 500 años de La Habana, pero también de irnos preparando para que el próximo año revisemos, reflexionemos sobre lo que significó la venida de Cortés desde Trinidad hacia México. Ahí también tenemos un nuevo nexo entre España, Cuba y México. Entonces nos hace mucho pensar, nos ilusiona que los 500 años de La Habana los podamos ligar también a lo que se desprende hacia el próximo año. Todos recordamos las historias que nos contaron en los libros y en las clases de el gobernador, ¿no? Pánfilo de Narváez. Llamando Vázquez, ¿no? Llamando a Cortés, ¿no? Que le hacía las señas desde el puerto de Trinidad que regresara, y la historia, Bernal Díaz del Castillo lo cuenta, le decía, ya me voy, y se vino. Ese momento nos vuelve a unir a Cuba y a México. Yo recuerdo que el comandante Fidel Castro recomendaba mucho, decía que había que leer otra vez a Bernal Díaz del Castillo, la historia verdadera de la conquista. Pero decía, no nada más por la historia, sino también por el movimiento de las Fuerzas Armadas, de la guerrilla de alguna manera, de la resistencia de México frente a la conquista. Yo creo que son tiempos de volver a esos textos y recordar de dónde
vienen muchas de estas historias. Sin hablar, por supuesto, a la hora del intercambio cultural, de la enorme aportación de México a Cuba en el siglo XIX a las luchas de independencia, o de los cubanos a México en el siglo XIX, también en nuestras gestas, ¿no? Claro, o Julio Antonio Mella. Mella, ya nos venimos al 20. Al 20. Y cantidad de historias que hay que recordar porque los jóvenes no necesariamente las conocen en plenitud, Luis. Yo creo que hay que volver a hablar de qué pasó en los 60s, en el momento en que México es el único país que no rompe con Cuba y no vota por la expulsión de Cuba de la OEA. Son historias que muchos jóvenes no necesariamente conocen en su entorno y por qué se tomaron esas decisiones. Hacerlo vigente, volverlo a contar, es lo que necesitamos para poder ver el futuro. ¿Qué futuro está viendo el embajador, el futuro embajador de México en Cuba? Yo veo un momento muy importante en la historia de la relación. Coinciden dos gobiernos. El gobierno del presidente Díaz-Canel con el arranque del presidente López Obrador, con ilusiones, con proyectos compartidos, con valores que nos acercan. Tenemos historia y la historia tiene mucho que ver con la actualidad. No podemos ver las cosas de manera separada. Me parece que es un momento realmente excepcional, en donde pueden coincidir la defensa de los proyectos de país, de búsqueda del mejor bienestar de nuestras dos poblaciones. Cómo le ayuda a México a Cuba en este nuevo periodo difícil y cómo también México gana de Cuba en este momento en donde Cuba tiene tantas cosas que ofrecer, y esa ayuda que puede, esa cooperación que puede hacer Cuba a México le va a redituar en ingresos, en fuentes de divisas para la situación que está enfrentando Cuba. Yo veo una enorme posibilidad de cooperación en lo económico. A los empresarios hay que animarlos para que sí den el salto y se animen a ir a Cuba. Y en lo político, bueno, la mejor posibilidad de cooperación. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.